Faltan horas escasas para la huelga general, un paro de 24 horas convocado en rechazo a la reforma laboral del Partido Popular. Hoy estamos con uno de sus convocantes, Txiki Muñoz, secretario general de ELA. Gabón, buenas noches. Gabón. Supongo que ya estará todo preparado para la huelga de mañana. Todo preparado. ¿Esperáis una respuesta masiva de los ciudadanos? Sí, nosotros en las asambleas que se han ido celebrando en multitudes de centros de trabajo, lo que hemos notado es que la gente se da cuenta de la importancia que tiene lo que está sucediendo, lo que hasta ahora han hecho y lo que tienen pensado hacer, porque no ha terminado. Y en base a un gran esfuerzo de marcar unas referencias para que lleguen, la gente se da cuenta, la gente está muy cabreada, no está convencida de que sean ellos los paganos de esta situación, no quieren ser los paganos, y nuestra previsión es que mañana se van a hacer probablemente las manifestaciones, la huelga más importante y las manifestaciones más importantes sindicales y sociales desde el 14 de diciembre de 1988, que fue la huelga contra el Plan de Empleo Juvenil del entonces presidente Felipe González. Sí, la están relacionando mucho con esa huelga porque además en esa huelga consiguieron que Felipe González, en el momento presidente, echara atrás ese plan juvenil en el que se abarataba el despido de los jóvenes. ¿Cree que va a pasar lo mismo, que Rajoy va a hacer algo? Bueno, ahora la alianza de una parte muy importante de la clase política y del capital, las reformas que plantea es para lo que no pudieron hacer en su tiempo, hacerlo ahora, ¿no? El que saca ventaja de lo que se hace es el capital, pero el que lo permite es la política. La política se pone al servicio, aprovechando una crisis que ni el salario ni el gasto social han sido los causantes de la misma, para que para instituciones laborales y derechos sociales que había costado un montón de años conseguirlos, se pongan en cuestión y se echen abajo, ¿no? Yo no preveo, en función de cómo está la política actualmente, que en el corto vaya a haber un cambio. No creo que se produzca lo que sucedió en el año 88 con Felipe González. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta huelga? El objetivo de esta huelga es, en función de esas vías paralelas, en donde esa clase política no quiere saber nada con lo que pasa en la calle, no quiere saber nada en absoluto con lo que pasa en la calle, es muy importante, eso es lo que hemos venido haciendo nosotros desde hace unos años, marcar una serie de referencias claras. La primera, decir que no a lo que se plantea, a los ajustes, a las reformas, a los recortes. La segunda, contar a la gente, a nuestra gente, que más allá de que haya una gran manipulación y una gran mentira, hay una alternativa, y explicar la alternativa social, explicarla. Por ejemplo, pues tú tienes déficit en una administración, pero el déficit se puede eliminar reduciendo gasto social, haciendo recortes sociales, echando gente de las empresas, de la administración, o se puede reducir... Que eso es lo que están haciendo ahora. Es lo que están haciendo, o se puede reducir incrementando la presión fiscal en el Estado español. Y aquí tenemos la presión fiscal más baja de Europa, en beneficio de las rentas altas y de capital, ¿no? No quieren hacer eso porque no quieren perjudicar a los amigos del gobierno, de los de aquí y de los de Madrid, ¿no? Y hay que marcar esa referencia porque esto se está haciendo porque durante muchos años se ha trabajado para que la gente no tenga referencias, no tenga información. Hace poco se publicaba una encuesta donde se preguntaba el conocimiento sobre los temas fiscales y la gente demuestra, dice, no sabe, pero no sabe porque no interesa que se sepa. No sabe ni siquiera quién recauda tales impuestos. Y eso es preocupante realmente. Y cuando oyen en nuestra boca que queremos que se suba la presión fiscal, hay gente que piensa que queremos que paguen más los que tienen. Sí. No, los que tenemos salario pagamos. Los que no pagan son las empresas, los que no pagan es el capital, son los que especulan, son los beneficios, es eso, ¿no? Y la tercera referencia de la huelga, muy importante para un sindicato, porque esta reforma es ley, se puede aplicar, pero hay que aplicarla. Y en el momento en el que se aplica, el empresario que quiera aplicarlo lo va a hacer en función de la relación de fuerzas que tengamos en cada centro de trabajo. Porque esta reforma, además de hacer una huelga general al sindicalismo, por lo menos al nuestro, lo que nos manda es a hacer bien los deberes. Hay que organizar mucho a la gente, hay que decirle que el sindicato es un instrumento útil, mucho más en esta situación, y eso supone que los responsables del sindicato, la militancia y los delegados hagamos una piña para intentar hacer frente a lo que esta reforma pretende, que es bajar salario, es lo que quiere, bajar salario, eliminar condiciones de trabajo históricas, ponen un abanico muy amplio para que los empresarios lo puedan hacer, y una tercera muy importante, debilitar la defensa colectiva de los trabajadores, ¿no? Y trabajadoras.
Y insisto que esa tercera referencia, la huelga tiene que servir para reforzar un espacio sindical y social. Eso es lo que queremos nosotros, porque la vida no termina el 29. El 30 va a amanecer y vamos a tener mucho trabajo. En unos minutos volveremos a hablar de la reforma laboral, pero volvemos a la huelga. Mañana se han fijado unos servicios mínimos del 30%. ¿Los consideráis abusivos? Sí, en un día de huelga general sí es abusivo eso, ¿no? Con un antecedente, y es que siempre que hemos convocado huelga general, el Gobierno hace un decreto de servicios mínimos, no atiende a las reivindicaciones sindicales, nosotros lo impugnamos en los tribunales, nos da la razón, pero cuando llega la siguiente huelga general vuelven a hacer el mismo decreto de servicios mínimos, ¿no? Con lo cual nosotros entendemos que es un incumplimiento de las sentencias de los tribunales y en este caso también hemos recurrido esos servicios mínimos. Lo habéis recurrido, pero supongo que en plazo os lo dan después de la huelga. En plazo se suele dar antes una notificación, sí, unas horas antes, pero el fondo del asunto siempre se juzga después de que la huelga ya ha pasado. O sea, que entonces va a haber servicios mínimos del 30%. Pero son las ventajas que tiene un gobierno que recibe la convocatoria de huelga el día 19 de febrero, fíjate tú, 19 de febrero. Sí, la registrasteis en el gobierno vasco. Y contesta los servicios mínimos antes de ayer, para que los plazos se nos reduzcan y nos pongan a trabajar contrarreloj para intentar hacer frente también a eso, ¿no? Como decíamos antes, vamos a hablar de la reforma laboral. ¿Cómo podría calificarla? Brutal. ¿Cuál cree que es la peor consecuencia de la reforma? ¿Quizás el abaratamiento del despido? El abaratamiento del despido es una parte, la habilitación de contratos para posibilitar que la gente que tiene contrato digno pueda ser despedida barato y sustituida por gente que va a tener contratos miserables, es decir, se facilita la sustitución del que tiene contrato digno por el que tiene contrato precario. Habilitan una fórmula contractual que es terrible, gente joven para empresas pymes de menos de 50 trabajadores que se les puede hacer un contrato de 1 año de duración en donde se puede rescindir en cualquier momento y sin ningún tipo de indemnización y se pueden concatenar un contrato sobre otro. ¿Cuántos, por ejemplo, se podrían...? Exactamente no te puedo decir, pero se pueden concatenar porque el fraude de ley, no hace falta que te lo diga, es que el fraude de ley no se persigue. Entonces, en una situación en donde además la autoridad laboral no vigila, pues el fraude de ley va a ser la norma básica de eso. Y luego, en relación a un elemento que hasta ahora ha servido para dignificar las condiciones de trabajo, porque eso es lo que se quiere, es atacar las condiciones de trabajo y tirar los salarios a la baja, la negociación colectiva, la negociación de los convenios, bueno, el diferencial de nuestros convenios, los que se negocian aquí, los que se negocian en Madrid, no hace falta contarlo. Los convenios de Madrid son muy malos, ¿no? La gente que padece la aplicación de un convenio de ámbito estatal sabe qué estoy diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere en alianza político-empresarial? Centralizar la negociación colectiva para que sean los convenios de Estado los que marquen las referencias, eliminar los convenios sectoriales de territorio, provinciales, y que en la empresa se pueda todavía tirar más abajo esas condiciones, de tal manera que la negociación que hemos conocido hasta ahora, que era el convenio de territorio, marcaba un mínimo y a partir de ahí, si podías, ibas a la empresa y mejorabas, eso le dan la vuelta. Y ahora el convenio de sector no vincula y en la empresa te pueden aplicar condiciones a la baja, ¿no? Todo está pensado para ir en contra del salario, ¿no? Una institución que ha sido muy importante en la norma laboral es lo que se llama ultraactividad del convenio, que significa que el convenio sigue vigente incluso cuando termina su vigencia, porque se trata de proteger al débil, ¿no? Esa era la función del derecho laboral. Se entendía que había dos partes, una fuerte y una débil, y que el derecho laboral tenía que proteger al débil, ¿no? Esta reforma tira por tierra eso y tira y quita la ultraactividad, de tal manera que llega un momento en el que el convenio deja de tener vigencia y se te deja de aplicar, ¿no? Y claro, esto a la patronal le da un gran privilegio. Le da un gran privilegio con un elemento más, y es en Euskal Herria hay 215.000 parados hoy, en el Estado 5.300.000, y el desempleo, el paro, el miedo a la pérdida del puesto de trabajo es un arma que provoca miedo, y la patronal está en una posición de privilegio y en disposición de instrumentalizar la disciplina del miedo para chantajear, y es lo que está haciendo. Después hablaremos de Confebask. Con nosotros estuvo ayer Esther Martínez, la portavoz del Partido Popular en Juntas Generales, y habló sobre la reforma laboral. Esto es lo que decía, me gustaría que lo escuchara.
Lo que estamos tratando de hacer es que el despido no sea que no sea lo primero que se haga, sino que sea la última de las opciones. Y lo que estamos hablando es dar oportunidades a esos 5.300.000 personas en España que están buscando un empleo. A mí no me parece que en una situación de crisis ha habido otros países del resto del mundo y del resto de Europa que han tenido caídas del Producto Interior Bruto mayores que las que ha habido en España, y sin embargo la tasa de destrucción de empleo no ha sido como la nuestra. O sea, cuando vivimos una situación de crisis en una empresa, parece en España el recurso más fácil ha sido el despido. Oiga, no, vamos a intentar que haya otras medidas y que el despido sea la última de las opciones. Pues igual si hay una situación de crisis hay que hacer un modelo que sea flexible. Supongo que para nada comparte la opinión de Esther Martínez ni del Partido Popular cuando dice que va a crear empleo. No, pero es que su partido lo ha explicado hace poco tiempo. Ellos prevén que en el año 2012 vaya a haber otros 650.000 parados más en el Estado, ¿no? No, la reforma no. El empleo es la coartada. Es la coartada para asestar este golpe a las condiciones de trabajo, porque la misma coartada utilizó Zapatero en el 2010. Dijo que se hacía en favor del empleo, que el empleo iba a crecer. No, el empleo tiene que ver con la actividad económica. Y la actividad económica está colapsada porque si hacemos una suma entre los recortes públicos, sumamos el ataque a los salarios, la pérdida de prestaciones sociales, la falta de crédito en las empresas, que dicen los empresarios que es su principal problema, que es que no tienen acceso al crédito. Hay empresas que no tienen crédito para el circulante. Llama la atención que una patronal que dice que ese es su principal problema se meta con nosotros y ataque las condiciones de trabajo. Pero si se hace un sumatorio de todo eso y lo que viene el viernes, que va a anunciar Rajoy, una reducción en 2 años de 60.000 millones de euros retirar del sector público, con el efecto que eso tiene en la economía está contraída. Y el sistema capitalista, lo que pasa es que la ceguera empresarial tampoco se da cuenta de eso, porque solamente ve lo suyo, piensan que un sistema puede funcionar cuando la demanda está absolutamente muerta, ¿no? Y no puede funcionar, no va a funcionar. El empleo tiene que ver con la actividad económica. La actividad económica tiene que ver con que las empresas tengan demanda. Si no tienen demanda, no contratan. No contratan ni a 1.000 ni a 500, no tienen trabajo, ¿no? Y nosotros lo que decimos es, esta política insensata está deteriorando más, metiéndonos más en la recesión. Vamos a una recesión, es descarado que vamos a una recesión. Ellos lo saben perfectamente que vamos a una recesión, porque el objeto es poner una cortina de humo para que la gente no perciba mientras tanto que se hace. Porque se hace esto, pero también se hacen otras cosas, ¿no? El poder financiero, responsable de la crisis, que se va de rositas. Aquí nadie ha sido juzgado, en otros países se les ha juzgado. Estamos hablando de los bancos. Sí, claro, el poder financiero de los bancos. Vamos a pasar en el Estado español de más de 50 cajas y bancos a una concentración de capital de 10, con lo que eso supone, todo privado. Con lo que eso supone, digo, porque el control financiero, a partir de esa acumulación de poder, controla todo. Controla partidos políticos, controla medios de comunicación, impone una única visión de su interés. Eso es lo que está pasando en la economía realmente, ¿no? Insisto, el empleo es una cortina de humo, una coartada, para posibilitar el mayor ataque conocido a las condiciones de trabajo que vía ley se ha hecho. Es una subvención a la patronal, vía ley, y luego la patronal, es verdad, se busca sus excusas y dice, bueno, pues lo que no venda aquí, porque ya reconoce que la economía está deprimida. Hay empresarios que dicen que no se puede ir ajuste tras ajuste, hay algún empresario que tiene alguna luz más que otros, ¿no? Y dice, bueno, lo que no vendamos aquí lo vamos a vender fuera, ¿no? Sí, pero fuera están haciendo lo mismo. La Cámara de Guipúzcoa, la Cámara de Comercio de Guipúzcoa hacía público un informe hace poco donde decía estar preocupada por los ajustes en Alemania y en Francia, porque una gran parte de las exportaciones guipuzcoanas tenían ese destino, y criticaba los ajustes en Alemania y en Francia, pero no los de aquí, porque aquí los de aquí los aplauden, ¿no? Aquí hay una gran hipocresía, y en esa gran hipocresía, con una gran manipulación, se está haciendo un gran trabajo para el objetivo. El objetivo es que de esta situación, cuando salgamos, los salarios se hayan caído mucho y la gente que entre al mercado de trabajo entre en condiciones aún más miserables, ¿no? Partiendo de una base, y es que los salarios, si se analiza con datos oficiales,
en la participación de la distribución de la riqueza, dato importantísimo para un sindicato, han perdido muchos puntos últimamente. La OCDE, nada sospechoso de ser un organismo prosindical, hacía público en diciembre un informe que decía que el Estado español es uno de los más desiguales en distribución de riqueza, que es atribuida a dos factores. Una, la brecha salarial, consecuencia de la precariedad que se ha impuesto en el mercado laboral en el Estado, y la segunda, a la injusta distribución de riqueza que provoca la política fiscal. Y la OCDE reconoce lo que decimos nosotros, que aquí se ha hecho un tratamiento privilegiado a las rentas de capital, hay menos ingreso y al haber menos ingreso hay menos distribución hacia quienes se ven abocados a ir a la marginación, ¿no? Esta política brutal trae consigo más paro y más pobreza. Vamos a una sociedad más pobre. ¿Cuáles son los más perjudicados por esta reforma? ¿Los jóvenes, las mujeres? Porque se ha hablado de estos dos sectores, pero no sé cuál cree usted que va a estar más perjudicado. Yo no destacaría ningún colectivo en especial. Yo creo que todos, ¿no? Los que tienen empleo digno porque su despido sea barata y pueden ser rentables su sustitución porque se amortiza la reducida indemnización con el salario más bajo que le van a dar al que entra, la mujer, las subcontratas, los jóvenes, los que van a entrar en condiciones peores, ¿no? Es decir, es que esa gente... Yo creo que hay que destacar en esa continuidad de la política, ¿no? Porque aquí ahora está el Partido Popular, sí, pero hace 4 días estaba el Partido Socialista, ¿no? Y abrió camino, porque la reforma de la Constitución, para decir que la prioridad de la política es el pago de la deuda, supeditando todo lo demás a eso, la aprobó Zapatero en agosto del año pasado en un acuerdo con Rajoy. Establecer que el déficit público del Estado tiene que terminar en el 3% el año que viene lo acordó Zapatero. Rajoy está administrando en el momento en el que le toca. Rajoy es la derecha económica, es el original, Zapatero era la fotocopia, y la fotocopia se suicidó, destrozó su partido, y esto, bien, si se puede resumir, el que está en el gobierno se desgasta aplicando estas medidas, porque evidentemente la gente se da cuenta de lo que supone, pero quien está fuera no tiene alternativa, ¿no? Quien está fuera se aprovecha del desgaste del gobierno porque se erosiona el que hace el ejercicio de la política haciendo estas cosas. Pero lo desagradable, lo verdaderamente llamativo, es que quien está fuera no tenga alternativa, ¿no? La socialdemocracia en Europa no existe, es una desgracia, pero no existe, no tiene alternativa. De sus palabras entiendo que cree que esta reforma solo beneficia a los empresarios. Vamos a hablar de Confebask. ¿Qué opina de las declaraciones del señor Lujo, el presidente de la Federación, cuando dice que siempre será mejor reducir salarios que cerrar una empresa? Porque eso lo ha dicho hoy en un medio de comunicación. No, yo le leí una entrevista el domingo y ponía como ejemplo la construcción. Decía, en la construcción ha caído la actividad un montón. Eso lo reconoce todo el mundo, ¿no? Y dice, si se bajasen los salarios, habría más. No, si no hay actividad, no hay empleo. Que no es verdad, que es que eso se puede repetir cuantas veces se quiera. Hablan también de aportar flexibilidad para ganar competitividad. No sé qué quieren decir con eso. Tienen toda la que quieren y más. O sea, un Estado como el español, en donde los salarios han caído mucho como consecuencia de empresas de subcontratación, empresas de servicios, ETTs, temporalidad en el 30%, ¿qué más quieren? Si han tenido todo, ¿no? Lo que hay que preguntarle a la patronal, en los años de bonanza, los ingentes beneficios empresariales, ¿qué comportamiento han tenido? ¿Han tenido comportamiento de inversión o han tenido comportamiento especulativo y evasor? Y lo que dicen los datos es que los beneficios han tenido comportamiento especulativo, han estado en la vorágine especulativa, porque era más rentable, entre comillas, hacer eso que invertir y crear riqueza, economía real. Nosotros defendemos la economía real, no la economía especulativa. Y en una reunión hace poco que tuvimos en Suiza con sindicalistas suizos que conocen cómo funciona el mundo de los paraísos fiscales, nos decían que no se conocía en Suiza patronal más deshonesta que la española y que nunca había habido tanta evasión de capital de España como ahora. Claro, son los prohombres que se les llena la boca diciendo España, España o Euskal Herria, es igual, ¿no? Esto es un problema de intereses, ¿no? Y la política es la responsable de dejar hacer eso, ¿no? La política es incapaz. Fíjate, cuando empieza la crisis, repasas la hemeroteca y se iban a revisar los paraísos fiscales, sigue igual.
No han hecho nada, no se han metido con nadie, se han metido con nosotros solo. Nada de lo que de verdad afecta en negativo a un funcionamiento de la economía especulativo, voraz, codicioso, nada de eso se ha tocado. El presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, en una entrevista reciente, le decía al gobierno, estaba el Partido Socialista entonces, le decía: espero que el gobierno no se deje atar por intereses particulares. Digo, hombre, por favor, pero sí, el gobierno atiende a los intereses particulares, que son los vuestros, ¿no? Está haciendo lo que vosotros les pedís, y así estamos. ¿Sabéis si en Euskadi ya se ha empezado a aplicar esta reforma laboral en algunas empresas? Supongo que tendréis datos y seréis conscientes de si se ha empezado ya. Sí, está habiendo bastantes casos ya en todos los territorios de aplicación de la reforma. El otro día usted decía que algunas empresas están chantajeando a los trabajadores con la disciplina del miedo. ¿A qué se refiere? ¿A lo que nos comentaba antes con el miedo a perder el trabajo? Sí, claro. Sí. Confebask, sí, perdone. No, es que es muy efectivo. El sindicalismo, entre otras cosas que tiene que hacer, es intentar hacer su trabajo en una sociedad muy desequilibrada, ¿no? La política nos deja solos, no hay ningún equilibrio. La patronal tiene una ley a su medida, tiene fuerza, hay un ingente ejército de desempleados que no acaban el mes con dignidad porque no tienen. El 41% de la gente que está en el desempleo no cobra ninguna prestación de desempleo, y a partir de ahí eso es una bicoca para la patronal. La patronal dice, pues esta es la mía. ¿Y qué es lo que hace? Usar el miedo para chantajear, ¿no? Aprovechan presentaciones de expedientes para bajar salarios. Si no te bajas el salario, cierro. Tienes amenaza al cierre. Y yo creo que hay que resumir lo que está sucediendo desde el punto de vista positivo. En cualquier situación que se presente, en cualquier centro de trabajo, estaremos en mejor situación si lo abordamos como colectivo. Si se fortalece la defensa colectiva, eso es el sindicato, para intentar hacer frente desde nuestros intereses a lo que pueda venir, ¿no? Porque son intereses contradictorios y porque tenemos que defender los nuestros. Vamos a dejar de hablar de Confebask y vamos a hablar de esa pelea que tienen con comisiones obreras y UGT. Mañana también ellos han convocado huelga general a nivel estatal, pero nada tiene que ver con la suya. Supongo que no harán ningún acto conjunto. No, pero antes me vas a permitir, en relación a Confebask, destacar una cosa solo, ¿no? En la entrevista que le leía yo el otro día a su presidente, a Miguel Ángel. Sí, decía que a ellos no les preocupan los partidos. Les preocupan los sindicatos, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo con esa reflexión. No les preocupan los partidos porque los partidos políticos que llevan a cabo estos ajustes y la patronal comparten todo. Solo miran en ellos. Comparten todo hasta canapés. Canapés, viajes, saraos, comparten todo. Y claro, esa es una foto que complica nuestra relación de fuerzas, que complica nuestra situación, ¿no? Porque al haberse roto todos los equilibrios, el sindicato tiene que ocuparse de reforzar su posición de fuerza, ¿no? Y eso es estar muy cerca de la gente, explicarle. Es un trabajo ingente el que hay que hacer en esta coyuntura. Mucho trabajo y mucha gente en la organización que está haciendo un trabajo anónimo, pero que hay que aplaudir. Al final los sindicatos son los que metéis el dedo en la llaga, ¿no? A los empresarios, a Confebask. El sindicato tiene que hacer su trabajo en cualquier situación y lo vamos a hacer. Como le comentaba, comisiones obreras y UGT no tienen previsto ningún acto conjunto. No tenemos actos conjuntos previstos. Lo que pensamos todos, al final, esta huelga es para rechazar la reforma laboral. Entonces, es el mismo objetivo. Sí. ¿Qué es lo que no comparten? ¿Qué es lo que les diferencia a ustedes, a los sindicatos nacionalistas, con comisiones obreras y UGT? Ellos también son nacionalistas. Bueno. Eso. Nosotros somos nacionalistas vascos y ellos son nacionalistas españoles, ¿no? ¿Eso es lo que les diferencia o algo más? No, con todo el derecho del mundo, faltaría más. No lo digo con ánimo peyorativo. Pero, mira, la anterior huelga que hicimos contra la reforma de pensiones, el mismo día que estábamos de huelga, comisiones y UGT firmaron el acuerdo de pensiones. El debate de esta huelga general no es el debate intersindical. Nosotros no tenemos ningún interés en polarizar sobre las diferencias. Dicho sea de paso, las diferencias intersindicales son profundas y son de verdad. Uno se pregunta si en la política las diferencias entre los partidos son de verdad, porque lo que preside el comportamiento político es el consenso para darnos. Están todos de acuerdo en qué quedarnos, ¿no? Y lo hacen a la perfección. Los que son de un lado y los que son de otro se ponen de acuerdo en ese sentido.
Y nosotros lo que decimos es, insisto que no tengo interés en polemizar en relación a eso, que hay que compartir práctica sindical y objetivos. Nosotros no hacemos la huelga general para reclamar el teatro del diálogo social, porque no existe. Los figurantes del teatro, Rajoy los ha despedido. Lo que ha pasado en esta reforma es evidente, que deja en evidencia, perdona la redundancia, de que no existe diálogo social. El diálogo social se justificará por otras cosas, pero no por los contenidos. ¿No creen en el diálogo social? Sí, creer sí, pero no hay. Pero ¿cómo va a haber diálogo social cuando la patronal recibe directamente todo del gobierno? Si la patronal no tiene ninguna necesidad de negociar, si obtiene todo gratis. La negociación, para que se dé, o pones fuerza para buscar equilibrio o no consigues. O sea, claro que la cree en el diálogo social, pero no existe cuando las dos partes se ponen de acuerdo y hacen lo que están haciendo en detrimento tuyo. Y claro, tú marcar esa referencia, decirle a la gente que confíe en un espejismo, ella no va a hacer eso. Esto es un espejismo, lo del diálogo social. A finales de enero, Comisiones y UGT firman un acuerdo con la COE en donde se viene a culpar al salario de la falta de competitividad de las empresas. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Comisiones y UGT, desde que se publicó la reforma de negociación colectiva de Zapatero, han hecho acuerdos en Madrid, en el metal, en la construcción, en el comercio, en limpieza, para centralizar la negociación colectiva. Tienen una obsesión de monopolio, de llevar la negociación colectiva a Madrid. Yo podría seguir contando cosas de fondo que nos diferencian, ¿no? Y precisamente de eso les acusan de no querer sentarse a negociar. Eso, digo, comisiones obreras. No, nosotros nos sentamos a negociar, pero una cosa es que te sientes y otra cosa es que estés de acuerdo con lo que te plantean, ¿no? Ahora, por ejemplo, Comisiones UGT y LAB han estado en una mesa con Confebask para intentar cerrar un acuerdo interprofesional. A nosotros la patronal nos planteó que fuésemos. ¿Y por qué se negaron ustedes? 2 reuniones tuvimos con ellos y hablamos claro. Ellos también. No, la patronal se le entiende muy bien, ¿eh? Nosotros lo entendemos perfectamente lo que quiere. En la primera nos plantea si estaríamos de acuerdo en cerrar un acuerdo interprofesional para, entre comillas, blindar la negociación sectorial. Les decimos, si tenéis algo trabajado, pasárnoslo. Si se trata de eso solo, lo estudiamos. Pasaron 2 meses sin ninguna noticia, y se nos llama otra vez y se nos dice que han hecho consultas con sus asociados y que les han dicho que eso solo no, que quieren abordar empresa para condicionar a la baja la empresa. Y nosotros decimos, con nosotros no. Eso es muy claro, eso, con nosotros no lo vais a hacer. Y además, viene la reforma de Rajoy, esta, y nosotros pensamos que es muy cauto esperar a ver qué dice Rajoy. Porque claro, cerrar un acuerdo con vosotros y que luego venga una reforma como la que ha venido, pues era un poco hacer el ridículo más espantoso, ¿no? Y la patronal nos dijo que entendía la razonabilidad de nuestro argumento y le dijimos, ¿vas a seguir con los demás? Y dijo, sí, voy a intentarlo con los demás. Bueno, lo han intentado y no han alcanzado un acuerdo, no es por culpa nuestra, porque si es por culpa nuestra matamos a Manolete, también y nosotros no matamos a Manolete, ¿no? O sea, ahí se han sentado, han estado discutiendo y no han llegado a un acuerdo. Si hubiesen llegado a un acuerdo, hubieran hecho el ridículo más espantoso, porque nuestra clave era que Rajoy en esta reforma a la patronal le iba a dar todo lo que quería, y le ha dado todo lo que quería. Y por eso digo, es tal el desequilibrio que existe, que lo virtual tiene que desaparecer de la nomenclatura sindical. Lo virtual es confiar en que en mesas de esas a ti te va a dar, el que no tiene ninguna necesidad te va a dar, ¿qué te va a dar? No te va a dar nada. Y esto, a él le gusta, ¿no? Que no le gusta nada, pero es así. Este es el análisis que nosotros hacemos. Es así. El punto en común de los sindicatos es, pensamos que esto es así. Si algunos piensan que eso, como nos dijo un empresario hace poco, ¿pero qué valor tiene acordar? Hombre, tiene valor acordar si lo que acuerdas tiene viabilidad, vale para algo. Pero cerrar un acuerdo de esa naturaleza y que Rajoy os dé todo lo que queríais. Por cierto, no hay más que repasar lo que está diciendo todas las patronales, la CEN Navarra, ADEGI, CEBEC, el SEA, están encantados de haber recibido este regalo, ¿no? No, el movimiento sindical lo que tiene que hacer hoy, lo tiene que hacer solo, sin admitir ningún nivel de subordinación de ningún partido,
del mundo económico y de los gobiernos. Duro, sí, pero hay que hacerlo. Lo tiene que hacer solo, pero ¿no sería mejor que lo hicieran todos conjuntamente? Me refiero a una unidad sindical. Por sus palabras entiendo que es difícil porque hay muchas cosas que les diferencian, pero cree y apuesta en que algún día pueda haber una unidad sindical. Ojalá, él la defiende, la unidad de acción sindical. Es un objetivo que nunca, nuestro déficit es un déficit de alianzas. Eso es verdad. Pero la alianza y el objetivo es en base a análisis coincidentes, ¿no? La referencia del diálogo social hoy es un engaño a la clase trabajadora desde nuestro punto de vista. No se da ninguna condición objetiva para que en ese ámbito patronal y gobiernos, cuando las políticas son completamente unilaterales, ahí vayamos a sacar nada nosotros. Y además le quería decir que también con las acusaciones que se vierten unos y otros, porque el otro día también dijo Unai Sordo que usted era un cáncer sindical. No sé qué le tiene que responder a esto. Que es mejor que las diferencias las expliquemos por argumentos. Los adjetivos no suelen ayudar casi nada. Estábamos hablando de comisiones obreras y UGT. Con LAB tienen un acercamiento mayor, pero parece ser que en los últimos tiempos las relaciones no están tan bien. Me refiero, decía usted, creo que fue el 19 de febrero cuando se registró la convocatoria en el gobierno vasco. Con ustedes estaba LAB, Steilas, N, IRU, creo. Me parece, ¿no? No sé si me falta alguno. Sí. Quiero decirlos todos. No, IRU no estaba. IRU no estaba. Vale, pues al final la mayoría sindical nacionalista vasca, como estábamos diciendo antes. Con ustedes lo registraron, pero luego durante todo este tiempo cada uno ha ido por su lado. No, la huelga general de mañana la hemos convocado unos sindicatos y un montón de movimientos sociales. No la ha convocado la mayoría sindical. Una parte de los sindicatos lo que hemos hecho es formalizar el registro de la convocatoria porque los movimientos sociales no pueden convocar huelgas, ¿no? La tenemos que convocar los sindicatos. Pero me quería referir, lo hicieron conjuntamente, pero luego durante todo este tiempo las acciones que han hecho, han realizado, cada uno ha sido por su lado. Sí. Son diferentes sindicatos, pero en muchas cosas van juntos, de la mano. Hicimos justo el 25 de febrero una gran manifestación que se celebró en Bilbao, que la hemos valorado nosotros muy positivamente y los movimientos sociales me consta que también, y luego hemos hecho campaña por separado, sí. Las relaciones con LAB, que es a lo que voy, ¿están bien? ¿Están diferentes? Francamente mejorables como las fincas de Andalucía, que decía un viejo ministro, ¿no? No, nuestro desencuentro con LAB tiene una naturaleza política. Hay un agente político nuevo en la vida del país. Bildu estamos hablando. Nosotros nos alegramos un montón, porque eso es un síntoma de normalidad. Ojalá eso se normalice mejor, quiero decir, está pendiente la legalización de Sortu, está pendiente la sentencia de Bateragune, la doctrina Paroz. Hay un montón de legislación de excepción que se ha montado en el Estado español que cuanto antes desaparezca mejor para que vayamos a la normalidad política. Dicho eso, ese partido toma decisiones, igual que los demás, distintas en unos casos, pero toma decisiones como los demás. ELA lo que dice es que el ámbito de responsabilidad institucional de Bildu tiene que ser evaluado, analizado, criticado y, si es el caso, porque no nos gusta, con elementos de movilización exactamente igual que el resto de partidos, ¿no? Y en el tiempo en el que está, Bildu ha tomado decisiones que a ELA no le han gustado nada, porque nos parecen criticables. Tomó la decisión de apoyar la fusión de Kutxabank, no nos dio ningún tipo de información, nos enteramos por los periódicos. Nos dijo que habían resuelto nuestro problema de la negociación colectiva. No era verdad. No era necesario no decir la verdad cuando se hacen algunas cosas, pero lo hizo. Luego nuestro sindicato el 8 de septiembre mandó a las diputaciones forales un documento sobre propuestas de acción de gobierno. Se tardó un montón de tiempo. Bueno, el PNV en Vizcaya no nos ha recibido, porque uno puede pensar ahora centraliza el tema. No, lo del PNV en Vizcaya es muy coherente con ELA. No quiere saber nada. Nada que tenga que ver con los elementos que nos preocupan, ¿no? No nos ha recibido. Nos recibió el PP, una reunión muy protocolaria, y Bildu nos recibió muy tarde, después de que ya había cerrado su propuesta fiscal, ¿no? Y insisto, antes lo he contado, que la fiscalidad hoy es un tema clave. Cuando va a haber mucha gente que es mandada al desempleo, el riesgo de marginación, como no lo abordemos desde la política fiscal, va a haber gente que lo va a pasar, ya lo está pasando muy mal, ¿no? Se nos llama cuando se cierra la propuesta, no hay ningún nivel de participación real para una organización
que tiene criterio fiscal, que quiere exponerlo. Hacen un acuerdo con el Partido Socialista que diluye su propuesta a la baja, y luego vino Rajoy en la propuesta que hizo a finales de diciembre y dejó en ridículo la propuesta que hizo Bildu en Guipúzcoa, ¿no? Quiero decir que esos hechos que se producen en un partido que tiene responsabilidad institucional, nosotros no aceptamos ningún nivel de subordinación con nadie y exigimos que eso sea analizado y, en su caso, criticado si es el y eso no se ha podido hacer. Y a partir de ahí, la crisis de la mayoría sindical se explica por ahí, no se explica por ninguna otra razón que no sea esa. ELA no es ni va a ser un objeto de un instrumento partidario para nadie. Tenemos intereses y expectativas propias, queremos evidentemente con la política, con toda la política, una dialéctica, pero no una dialéctica de subordinación, y nos da la sensación de que transversalmente la política solo entiende el mundo sindical si se doblega, si le sirve, si es instrumental. Bueno, ELA no lo ha sido, no lo va a ser nunca. Pues con esta explicación nos ha quedado bastante claro. Volvemos a hablar de la huelga, porque ya quedan apenas unas horas. Se está hablando mucho del dinero que se va a perder, digo, cada trabajador por no acudir a su puesto de trabajo. También hay trabajadores que dicen que no están fijos y que tienen miedo a no acudir para que no se les renueve. O sea, si no acuden, quizás no se les renueva su contrato de trabajo. Esos miedos que tienen en estos momentos los trabajadores, tal y como está la situación económica, ¿podría perjudicar mañana en la huelga laboral? Porque se habla de unos 80 euros de media, he leído en algunos medios. Bueno, digo, lo que van a perder cada trabajador. Nosotros no pensamos que perder, entre comillas, ese dinero en un acto de demostrar fuerza, de demostrar rebeldía y de dar perspectiva a un trabajo sindical y social, eso sea perder, eso es ganar. Es ganar porque el día siguiente, si las calles se llenan, los que tienen la responsabilidad de seguir adelante con ese trabajo van a estar más fuertes, entre otras cosas anímicamente, que es muy importante, que nuestra gente esté anímicamente fuerte para hacer ese trabajo. Y en relación al miedo, el piquete más efectivo en esta huelga es el de la patronal. A mí me ha dicho mucha gente que no sale porque tiene miedo, ¿no? Ellos ejercen el piquete de verdad, ¿no? Los nuestros que haremos serán piquetes informativos. Y ese es el piquete que a nosotros nos da miedo. La patronal, insisto, antes lo he comentado, tiene un gran poder para disciplinar y lo está usando. Hablando de piquetes, mañana se va a ejercer el derecho a huelga, pero también se debería ejercer el derecho a trabajar. No sé si los piquetes informativos van a dejarlo, porque hoy anunciaba el consejero de Interior, Rodolfo Ares, que 5.000 ertzainas van a estar en la calle. Quizás le parece una cifra escandalosa para luchar contra esos piquetes informativos de los que usted habla. Ayer estuvieron 4.000 en las calles de Bilbao pidiendo su cese, el del consejero. Sí, el de Idoia Mendia, también como presidenta de Itzarri. Sí, en relación a eso, yo insisto en que la huelga general es un derecho fundamental, el piquete informativo es un derecho, forma parte del contenido de la huelga, y el piquete más efectivo es el que hace el empresario para intentar evitar que su gente vaya a la huelga. Para finalizar, la gente que nos está viendo en su casa igual le gustaría saber a qué hora van a ser las manifestaciones. Va a haber un montón, me decías antes, creo que 40 y pico, pero bueno, algunos horarios quizás nos puedas adelantar. Más de 43 creo que son en total las que se convocan por todas esas organizaciones. La de Bilbao, bueno, en Bilbao se hacen una serie de columnas que parten de sitios distintos y que se juntan a las 12 en Moyúa. Y de Moyúa vamos a andar muy mal porque va a haber mucha gente. Vamos a andar muy lentos, pero la idea es terminar en un mitin que se haría al final en lo que es el Sagrado Corazón. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, mucha suerte mañana y esperemos sobre todo que con esta huelga se consiga algo, que es al final el objetivo que tiene. Es que ricasco. Nosotros nos despedimos, mañana no volvemos porque también hacemos huelga general. Nos vemos el próximo día. Agur.